Dios es compasivo, hermanos. Sí, amén. Es tan compasivo, hermano, que si volteamos un poquito a nuestra vida pasada, nos damos cuenta que Dios nos ama muchísimo, ¿sí? Él ha sido muy bueno, hermano. Nos sorprende cada día Dios con su misericordia, su compasión. A lo largo de estas semanas hemos llevado 13 expresiones de la compasión de Dios y hoy vamos por otras 3. Vamos a hacer en total 16 expresiones o maneras como Dios es compasivo. Y la pregunta para ti, para mí, hermano, es esta. Mira, ¿cómo quieres experimentar la compasión de Dios? ¿O cómo quieres más bien contemplar la compasión de Dios? Hay 2 maneras en que tú y yo podemos contemplar la compasión de Dios. Una manera es en su presencia con mucho gozo y alegría. Espero que tú decidas eso. Pero hay otra manera en cual mucha gente hoy día dice Dios es compasivo, Dios es grande y todo eso, pero están en lamento y en lloro. Así que ¿cómo quieres tú experimentarlo? ¿De verdad sentirlo, vivirlo en la presencia de Dios o lejos de Dios, llorando, lamentándote? Hoy terminaremos, hermano, con un llamado de Dios. Como cada semana lo hemos hecho, Dios te está llamando, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios te llama para que vuelvas a Dios. Dios te invita esta tarde, vuelve. Su compasión se extiende más y más. Tú decides, al final Dios, hermano, amiga, amigo, Dios te ama tanto que también Él no te va a forzar a que vengas a Él. Él te hace la invitación, te presenta la invitación y nos permite que nosotros decidamos. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Porque si tú observas en la historia, por ejemplo en la mitología griega, había dioses que son mitos, ¿verdad? No es cierto. Pero los dioses de esos pueblos eran dioses malvados que obligaban a la gente a trabajar supuestamente, ¿verdad? Que los oprimían y tú veías los pueblos tremendamente pobres, sufriendo porque su Dios así les pedía que hicieran, que en realidad no era su Dios, ¿verdad? Era gente malvada que los tenía ahí oprimidos. Pero el Dios, hermano, al cual servimos y del Dios del cual hablamos, del Dios que queremos presentarte a ti que nos acompañas hoy o nos escuchas, es el Dios que es compasivo, que te ama y quiere ayudarte. De ese Dios yo quiero compartirte hoy. Y yo te invito a que pongas mucha atención, porque cuando tú y yo experimentamos la compasión de Dios, hermano, es algo muy precioso, que no solo impacta tu vida, sino los tuyos, tu familia, tu colonia, tu ciudad, nuestro país y hasta lo último de la tierra. Cuando un pueblo entiende, conoce al Dios compasivo del cual hemos estado hablando, hermano, créeme que las cosas cambian. Y si tú hoy vienes a Jesús, Jesús es la mayor muestra de compasión de Dios. Dios, el Padre, envió a su Hijo y ese es Jesús. Mira, no te vas a arrepentir, porque Dios te ama tanto y es tan compasivo que Él proveyó lo que tú necesitas hoy a través de su Hijo, ¿sí? Y la Biblia dice que solo en Jesús puedes estar completo y separado de Él no puedes. ¿Qué te parece si decimos esto al Señor, al Padre Celestial? Mira, si me puedes acompañar, digámosle: Padre Celestial, que tu palabra inspirada nos edifique, nos exhorte y nos mueva a una acción humilde y obediente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Que la palabra de Dios nos lleve a hacerlo, hermano. No nomás que nos llenemos de conocimiento, que lo hagamos. Y yo quiero hablarte un poco más de la compasión de Dios. Y hoy quiero decirte que la compasión de Dios nos recuerda que Dios es el creador. Voy a leerte
este pasaje. Si tienes tu Biblia, observa ahí Isaías 54. Isaías 54. Son los últimos 2 versículos. La Escritura dice así: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Escucha esto, hermano: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Número 1, vamos a observar, la Biblia nos habla de la compasión de Dios, y todo este capítulo lo hemos usado para aprender de la compasión de Dios. Y la compasión de Dios nos va a recordar que Él es el creador, ¿sí? Mira, hermano, este texto dice que Dios creó al herrero. ¿Cuántos saben de herrería? ¿Con qué razón estamos batallando aquí, hermanos? Ocupamos herreros. Ahí yo medio le hago, pero ya verán, bueno, no lo vean. Esa base yo la hice. Ha aguantado. Y ya me vinieron a dar 2, 3 recomendaciones para reforzarla, para que esa tele no se nos caiga. Algunos se preguntan por qué no está la otra. No se cayó, ¿verdad? Por la base, no. Por ahí en una ida al campamento se estropeó, ya no funcionó. Pero ¿qué cree? Ya está la nueva lista. Pero ocupamos herrero para que construya otra base. Entonces, pues si quiere venir a aprender herrería, véngase conmigo y entre los 2 la hacemos, ¿sí? O los 3, los que vengan. Estamos por conseguir el material para hacerla, ¿sí? Pero gracias a Dios, hermano. Pero bueno, los herreros, vamos a pensar los herreros. Mira, hermano, dice la Escritura aquí, piensa conmigo, juntemos estos pensamientos y dice, mira, he aquí, Dios está hablando ahí. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Dios, hermano, creó al herrero. Dios te creó a ti, ¿sí? Dios creó al trabajador que usa sus manos para construir cosas. Dios los creó, ¿sí? Mira, Dios, hermano, creó al herrero. Hay una versión de la Biblia que dice que Dios creó al herrero que construye armas, ¿sí? Y lo voy a leer aquí esto. Dice, mira, Dios creó al herrero que construye las armas. Pero ¿sabes qué también? Dios dio aliento al herrero, ¿sí? Dios dio aliento a este hombre para que sople sobre las ascuas o sobre las brasas del fuego que calientan ese metal que se está forjando. ¿Lees el texto? Otra vez dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. Antes, ¿sabes qué es una ascua? ¿O las ascuas qué es? Hablamos de fuego, entre llama y también, ¿sabes qué? Es las brasas, ¿ya? Las brasas del fuego. Entonces en aquel tiempo, ser herrero tenía su chiste, ¿verdad? Era algo pesado, ¿verdad? Porque había que forjar el metal con mucha fuerza, con golpes, y a esas brasas había que echarle aire, soplar para que se avivara y calentara más fuerte, ¿sí? Ese metal que estaba siendo forjado. Entonces Dios le dice a esta gente, mira, el hombre que hace las espadas, que hace las hachas para la guerra, a ese hombre Dios dice, yo lo creé. Hoy podemos traducir y traer esto a más modernidad y decir, Dios creó aquellos ingenieros que construyen los grandes cohetes militares o aquellos que construyen las armas de fuego. Dios hizo a esos hombres también. ¿Por qué Dios estará diciendo esto, hermano? Esto no se va a quedar ahí. Dios creó al herrero que construye armas, pero ¿sabes qué? Dios creó también a la persona que usa las armas. ¿Sí o no, hermano? Dios creó a todos, hermanos. Por último, Dios también creó a aquel que usó el metal forjado para la guerra. Dios ha dado capacidades y fuerza también al que lucha con esta espada contra nosotros.
Te dije todo esto para hacerte dos preguntas. ¿Quién es más grande? ¿El herrero que hace espadas? ¿El soldado que usa esa espada para matar a mucha gente? ¿O el Dios que los creó a estos dos? ¿Quién es más grande? Claramente que es Dios. Entonces Dios es mucho más grande que todo guerrero valiente, fuerte. Y Dios es más grande que el que hizo esas espadas. ¿Sí? Qué hermoso, hermano. Dios el creador es mucho más grande. Y tú y yo tenemos que entenderlo. Y la palabra de Dios, la compasión de Dios nos recuerda que Dios es grande. Por más grande que sea el problema, quizá sea una circunstancia ahí en casa, una persona con la cual estás batallando. ¿Sabes una cosa? Dios le creó. Y tú le pides al Dios que creó a esa persona. ¿Cómo ves? ¿Será más grande Dios? Claro que lo es. Él creó a esa personita. ¿Sí? Mira, en la historia del pueblo de Israel hubo un rey muy grande. Un rey llamado Ciro. El rey Ciro fue el rey de Media y de Persia. Dice la historia que este rey logró grandes hazañas. El rey Ciro, ¿sabes qué? Era un rey pagano, para empezar, no era un rey temeroso de Dios al principio. Pero este hombre conquistó a Babilonia, ¿sí? Babilonia era un imperio muy grande, ¿sí? Pero fue conquistado por Ciro, ¿sí? Ahí te va, observa esto. Dios creó a Ciro, ¿estás de acuerdo? Los hombres malvados a lo largo de la historia, pongámosle nombre, Hitler, por ejemplo, Dios lo creó a él. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Dios lo creó. Aquí en la historia de Media y Persia, Dios creó a Ciro, y cuando Dios habla de Ciro, hermanos, para muchos Ciro significaba un emperador que nos vino y nos conquistó. Pero ¿sabes qué? Dios lo creó. Y cuando Dios habla de Ciro, ¿sabes cómo lo describe? Como su siervo ungido. Es interesante, ¿eh? Un rey pagano que Dios dice, este es mi ungido. Mira, ungido significa consagrado o apartado. No necesariamente significa santo, para que no confundamos el asunto aquí. Ungido habla algo que fue apartado también. Mira, te veo así con la cara como que fue ungido. Bueno, ve a tu Biblia a Isaías 45 para que lo leas tú y ahora sí digas, ya entiendo. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 45. Estamos hablando que Dios crea aún aquellas personas malvadas, hermanos. Dios los ha creado. Y por eso tú y yo debemos poner nuestra mirada en Dios, no en el enemigo, que parece grande, imposible de alcanzar. Dios lo creó. ¿Sabes qué, hermano? Aún a Satanás, Dios lo creó. ¿Sí? La Biblia nos habla que es un ángel que cayó. ¿Sí? Dios creó los ángeles. ¿Cómo ves? Dios lo creó, hermano. Dios no creó la maldad. Eso sí, Dios no la creó. ¿Sí? Pero vamos a meditar ahora. Isaías 45. ¿Quieres? ¿Ya estás listo ahí? Di gloria a Dios, amén. Si ya estás. Muy bien, dice la escritura, vamos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Escucha, otra vez. Así dijo Jehová, ¿a quién? A su ungido, a Ciro. Al cual dice, tomé yo por su mano derecha, escucha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Escucha, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Escucha, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. A un pagano, Dios está diciendo estas palabras. Dios iba a usar a un rey malvado para estos propósitos. Escucha, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Mire, 2 veces, tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo. ¿Observas eso, hermano? Dios creó aún el hombre malo. Dios tiene un propósito, hermano, en todo esto. Mira, un rey pagano usado por Dios para destruir y dominar a los pueblos de la tierra. Pero ¿sabes? Dios lo usó. Dios lo usó, y ahorita puedes observar, Dios usó este rey para dominar, destruir, someter a esos pueblos que en algún momento podrían causarle conflicto a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Entonces piensa esto, hermano, Dios puede usar aún la persona más malvada para protegerte. ¿Cómo ves? Así es Dios, hermano. Quiero que observes una manera como Dios usó a Ciro en Esdras. Esdras, vamos ahí por favor, Esdras capítulo 1. Acuérdate que el pueblo de Israel, por desobediente, tuvo que ir al cautiverio, ¿sí? Dios les había dicho que si ellos se apartaban, vendrían pueblos y los someterían, y así pasó. Vino el pueblo de Babilonia, los conquistó y se los llevó cautivos. Pero 70 años después, Dios levanta un nuevo rey que conquista Babilonia y va a liberar al pueblo de Israel. Escucha, y Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. En el primer año del rey Ciro, o de Ciro, rey de Persia, escucha, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, escucha esto, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que esté en Judá. Que haya dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén en este que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo ves, hermano? Dios usando un rey pagano para construir o reconstruir el templo. Yo cuando veía esto en la semana dije, gracias Dios, porque tú puedes usar a un pagano para restaurar este lugar, ¿sí? Sin problemas, hermano. Dios puede usar lo que sea, porque Él lo creó todo. Él nos creó a todos, hermano. Lo que yo quiero que recuerdes y quede en tu memoria esto, hermano: Dios es el creador. Y Dios es el creador soberano. Él está sobre todas las cosas. A lo largo de la historia, Dios ha usado medios muy dramáticos, muy fuera de lo común, para cuidar a su pueblo, para preservar a un pueblo. Si te fijas ahí, mira cómo Dios usó a este rey y le dice, mira, todos los israelitas vayan a su pueblo, construyan el templo para su Dios. Y todos los que estén alrededor de ellos les van a dar oro, plata para que construyan. Imagínate, hermano, ¿cómo es Dios? Así de grande es la compasión de nuestro Dios. Mira, Dios ha usado imperios, Dios ha usado guerras, desastres naturales, enfermedades, señales en el cielo, en la tierra y muchas más, hermano, para llamar la atención de su pueblo. ¿Sabes una cosa? Aún Dios está usando calamidad para mostrar su gloria. Estaba leyendo un libro, bueno, ya lo acabé de leer, te lo recomiendo. Este libro, déjame ver cómo se llama. Ya. Torturado por la causa de Cristo. Así se llama este libro ya en español, la traducción. Pero es un testimonio tremendo. El fundador del ministerio
la voz de los mártires, a veces ponemos algunas noticias o videos de este ministerio. El nombre está bien trabajoso para mencionarlo, entonces si te interesa luego te paso el nombre, está trabajoso. Creo que era un rumano que vivió en Alemania, en Prusia, en varios lugares ahí. Pero el asunto es este: él comparte su testimonio y él nos enseña cómo Dios ha usado el mismo comunismo para que el nombre de Jesús sea conocido en muchas naciones, hermanos. Si tú vas o escuchas las noticias de misiones, una de las iglesias que está creciendo más en los últimos días es la iglesia en China. Y la iglesia en China, hermano, está siendo perseguida, ¿sí? Ellos no pueden reunirse como nosotros de manera pública y con total libertad. Sí hay iglesias en China, así como esta, pero ¿sabes qué? En algunas de ellas hay cámaras que están escuchando, viendo lo que el pastor habla, lo que el pastor dice, lo que se hace, porque no pueden hacer más, ¿sí? Tienen que estar sometidos y obedientes a lo que el emperador diga. Pero ¿sabes qué? Está la iglesia perseguida que se encuentra escondida, y ahí, hermano, están creciendo pero tremendo. Entonces Dios usó esta calamidad para que su nombre sea conocido en muchos lugares a lo largo y ancho del mundo. Entonces, hermano, cuando tú y yo sufrimos, yo sé que es muy duro, hermano, nos duele, ¿verdad? Pero habríamos de preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito en esto? ¿Qué quieres que yo haga en esto? Te vas a sorprender, hermano, porque ahí es donde vemos más la gloria de Dios, porque Dios es soberano, hermano. Dios tiene un plan maestro, mucho más grande de lo que tú y yo imaginamos. En una ocasión, escucha esto. ¿Cuántos tienen hermanos? Yo creo que la mayoría tenemos hermanos, ¿verdad? Imagínate esto, hermano, que tus hermanos te vendieran como esclavo. Usted dice: ya me gustaría hacer eso, pero no has llegado a eso, ¿verdad? Al final amas a tu hermano, por más molesta que sea, le amas y dices: ay, me ha sacado canas, pero lo quiero o la quiero. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren a sus hermanos? ¿Sí? Amén, los queremos. Pero hubo un hombre en la historia llamado José. Sus hermanos lo vendieron, ¿sí? Pero Dios usó este episodio que le dolió muchísimo a Jacob, su padre, para bendecir y salvar a miles, yo creo que millones de personas en ese mundo o en el mundo antiguo, hermano. Y mira las palabras de José. En una ocasión, Jacob, el papá de José, ya se murió. Y sus hermanos están preocupados porque dicen: ahora sí José se las va a cobrar. Nosotros lo vendimos y ahora sí nos va a poner como esclavos. No sé qué nos va a hacer. Y ellos van y dicen: José, perdónanos, aquí estamos para servirte. Y sabes, escuchan las palabras de José. Génesis 50:20. Dice así la escritura: vosotros pensaste mal contra mí, pero escucha, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cómo ves, hermano? Algo que para muchos, para ti, para mí, sería algo horrible. ¿Cómo es posible que sus hermanos lo hayan vendido? Este hombre debería estar bien amargado, enojado hasta con Dios por haber permitido eso. ¿Cuántos hoy, hermano, hermana, están enojados con Dios? Tú y yo conocemos mucha gente así, hermano. Pero mira el Dios al cual tú y yo servimos, el Dios compasivo. Dios usa esas situaciones, en el caso de José, para salvar a mucha gente. Tú has oído la historia de José. Dios puede usar hoy, hermano, tu sufrimiento para algo más grande. Así que, hermano, yo te animo, ora. Si estás en una situación pesadísima, difícil, di: Señor, ¿cuál es tu propósito aquí? Es muy probable que Dios esté llamando tu atención a volver a Él, porque Dios quiere usarte, ¿sí? Pídele a Dios: Dios, ¿cuál es tu propósito en esto? Y no te alejes de Él. No te alejes de Él, hermano, porque la Biblia dice: separados de Él no podemos, nada podemos hacer.
Dios puede usar la calamidad más grande y convertirla en algo preciosísimo, hermano. A lo largo de la historia lo hemos visto. Nuestra mente es muy pequeñita, no es capaz de comprender la grande sabiduría de Dios, hermano. Lo único que podemos hacer, hermano, es unirnos. Yo escribía esto ayer. Nos podemos unir, este texto no lo tengo ahí, parece ser. Nos unimos a las palabras inspiradas por el Espíritu a Pablo en Romanos 11. Si estás anotando, anota Romanos 11, versículo 33 al 36. Hermano, la sabiduría de Dios es grandísima. Pero dice la Escritura, mira, lo único que podemos es decir, Señor, 11, 33 al 36, dice la Escritura, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién le dio la mente a Dios? ¿O quién, entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, muchas veces nos preguntamos por qué hay tanta calamidad, por qué hay tanta gente mala a nuestro alrededor, hermano. Y esto, hermano, es tema de muchos libros. Hace algunos meses escribí un artículo, luego lo podré compartir, pero escribí un artículo ¿por qué existe el mal? Y cuando estaba haciendo mi investigación, hermano, hay un montón de libros que tratan de explicar por qué existe el mal. No lo vamos a entender. Por eso hay tantos libros. No lo vamos a entender, hermano. Nos podemos quebrar la cabeza y querer entender por qué existe el mal y no vamos a llegar a la respuesta. ¿Sabes qué nos conviene hacer? Es creer que Dios es soberano y que Él creó al bueno y Dios creó al malo. Y dado que Dios es soberano, Él tiene un propósito en todo lo que existe, hermano. Aún las cosas malas. Dios tiene un propósito con eso, hermano. Aunque nos duele muchas veces, porque a veces estamos involucrados o afectados por eso. Por eso mi invitación, cuando algo así, hermano, que no entiendes, dile, Señor, ayúdame a entender. ¿Qué quieres que yo entienda en esto? Quizá no vamos a entender toda la razón de por qué ese mal. Pero lo más seguro, de hecho es seguro, que Dios te va a mostrar qué quiere de ti Dios ahí. ¿Sí? Mira, hermano, yo quiero invitarte que hagas 3 cosas bien sencillas. Cuando te preguntes por qué el mal, por qué me sucedió esto, y vayas delante de Dios, ¿por qué, Señor? Mira, todos hemos en algún punto hecho esto. Señor, ¿por qué a mí? Muchos en la historia de la Biblia lo dijeron. Pero mira, ¿qué podemos aprender de la Biblia en estos casos? Mira, número 1, busca el propósito de Dios en esto. Así de sencillo, hermano. Busca el propósito de Dios en esto. A veces, como ya lo dije, puede ser que Dios te esté llamando la atención, hermano, a que corrijas, a que vuelvas a Él. En otras ocasiones, Dios quiere usarte para ministrar a esa persona. Dios tiene un propósito, hermano, al permitir el mal. Porque mucha gente dice esto, no sé si tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, pero dicen, ok, si Dios es tan grande, si Dios es tan compasivo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Bueno, Dios te ama, Dios es soberano y Él tiene un plan para tu vida. ¿Sí? Es difícil comprenderlo, hermano. Y no vamos a poder entender las razones de por qué el mal. Pero lo primero que yo te invito y hagas, dile, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Y cuál es el papel que tú y yo tenemos en ese mal? ¿O por qué estamos experimentándolo? Acércate a Dios y recuerda estas palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué dices, hermano, con eso? A los que aman a Dios, todas las cosas, aun las cosas malas, nos ayudan a bien, hermano. Dice a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermano, primero, dile, Señor,
cuál es el propósito. Si Dios te muestra, y te vas a dar cuenta, Dios pronto nos muestra por qué está pasando eso. A veces nos resistimos, a veces es por pecado, hermano, consecuencias de decisiones que tomamos. Y lo más pronto y sabio que tú y yo deberíamos es decir: Dios, perdóname, me equivoqué, lo hice mal. Ya no pongamos excusas, hermanos. Digámosle al Señor: perdóname, acércate a Él y cree esta palabra, que esto ayudará a bien. Si tú habías cometido un error, estabas en pecado o estás en pecado y te arrepientes, ¿qué mejor eso, hermano? Te arrepentiste y esto es bueno porque volviste a Dios. La segunda cosa que yo quiero invitarte a hagamos es pedir a Dios por misericordia, ¿sí? En vez de querer que Dios te explique, digámosle: Señor, ten misericordia, y confía en lo que Dios dice en su palabra. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En lugar de venir con quejas, con gritos, ofensas a Dios, hermano, mira, yo quisiera invitarte: clama a Dios y Él te escucha. Dice aquí que Él escucha a los humildes, a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Y la tercera cosa, hermano, recuerda una cosa: que las calamidades, los males de este mundo son oportunidades para dar testimonio, ¿sí? Si te fijas, en ninguna de estas dije ofende a Dios, cuestiona a Dios. No, hermano. Busquemos el propósito de Dios, número uno. Pidamos misericordia o ayuda a Dios en medio de esto, porque necesitamos ayuda. Refúgiate en Él. Y número 3, aprovecha esa oportunidad para dar testimonio, ¿sí? Lucas 21. Yo quiero que veas este texto conmigo. Jesús, hermano, está hablando de las señales del fin. Jesús está hablando de lo que va a pasar. Algunas de estas cosas ya las vivimos, quizá de manera superficial y quizá no tan directo, pero va a llegar, hermano. Y tenemos que saber que esto ya estaba avisado. Mira, Lucas 21, 10 al 19 dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, dice, hambre y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero escucha esto: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero escucha el texto central: y esto os será ocasión para dar testimonio. Y Jesús nos sigue dando ahí su palabra. Mira, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Escucha esto: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, mire, la misma familia, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero escucha, esto me encantó: pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, dice ahí la Escritura, ganaréis vuestras almas, hermano. Hermano, no podemos entender completamente la mente de Dios. No, hermano, no podemos. Porque recordemos, la Biblia dice: son profundos, son insondables, son inescrutables, son más grandes que nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto, hermano? Una actitud humilde delante de Dios, una actitud obediente delante de Dios, dispuestos a escuchar y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esto? La compasión de Dios, hermanos, se extiende una vez más y nos recuerda que Él está por encima de todo, aún del malvado, ¿sí? Y hermano, si es una calamidad que tú estás viviendo hoy, debes saber una cosa: Dios está sobre eso. Y Dios ha dicho en su palabra que eso es temporal, se va a acabar, ¿sí?
Nos espera una eternidad con Él. Así que, hermano, eso que estás viviendo es temporal. Yo te invito, confiemos en el Señor y hagamos estas 3 cosas. Pídele al Señor cuál es su propósito. Clama por eso. Dile: Dios, ayúdame. Sobre todo, verás, si es una situación en casa, familia, trabajo, dile: Señor, ayúdanos. No entendemos por qué esto, pero ¿cuál es tu propósito? Y ayúdanos. Y dice, tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus quebrantos. Clame, clame, hermano. Y número 3, aprovecha para compartirle a esta persona. En lugar de quejarte, en lugar de ofender, gritar, dale testimonio, dale palabra, ¿sí? Dile que Jesús le ama y que tú también. Muchas veces es lo que necesita oír esa gente, hermano. La compasión de Dios se extiende al recordarnos que nada está por encima de aquel que creó todas las cosas, hermano. Tú y yo, hermano, por duro que nos parezca, no estamos para cuestionar a Dios. No tenemos razón para cuestionar a Dios en sus planes, en sus designios. Por más difícil de entender que esto parezca, es lo mejor y nos conviene, hermano. Así que yo te invito, lee 45 de Isaías, versículo 9 al 10. Dice la Escritura: ay del que pleitea con su hacedor. Cuidado, hermano, con esto. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? ¿Sí? ¿Cómo Dios pone este ejemplo? Mira, hermano, imagínate. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero que lo creó? Nada. Y nos pone ahí en ese escenario, hermano. Dios nos creó. Y Dios nos creó así, hermano. Cuando tú y yo entendemos que Dios nos creó y nos creó de esa forma, hermano, vamos a ser libres de muchas cosas. Entre ellos complejos de inferioridad, por ejemplo, que nos sentimos que no valemos nada, que no podemos y los demás sí, pues no sirvo para nada. Este tipo de pensamientos invaden nuestra mente y nosotros, hermano, creyéndolos. Escucha lo que Dios dice. Dios te creó así. Y te creó así para un propósito. Y lo más hermoso que puedes hacer es pedirle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pusiste aquí? Si tú y yo buscamos eso, hermano, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan grandísimo, más allá de lo que tú piensas. Cuando tú y yo entendemos que Dios es el creador de las cosas y que Él es soberano, vamos a estar confiados, hermanos. Porque Él es nuestro Dios, nosotros sus siervos, pero ¿sabes qué también? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él tiene cuidado de los suyos. Así que aunque la calamidad, aunque el problema, la enfermedad sea grandísimo, horriblísimo, como le quieras poner de nombre, ¿sabes qué? Dios es más grande que eso. Tú eres su hijo, tú le sirves y Él tiene cuidado de ti. Así que ánimo, hermano. Dios tiene cuidado de ti y Él es más grande. Hay un texto con el cual quiero terminar esta parte, está en Mateo. Quizá ya lo conoces, pero escucha. Dios tiene cuidado de las plantas, de las aves. ¿Tendrá cuidado de ti y de mí? Sí lo tiene. Gloria a Dios. Mateo 6, lo voy a leer. Dice la Escritura en Mateo 6, versículos 26 al 33. La Escritura, y es Jesús hablando a ti y a mí hoy, nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta, vuestro Padre celestial. ¿No valéis, dice, vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, algo que no va a durar ni un día, hermano, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, dice,
¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas o de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Observas esto, hermano? El Creador de todas las cosas te dice esto, me dice esto hoy. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Él es el Creador. Número 2, la compasión nos libra del arma forjada. La primera parte de este texto, versículo 17 de Isaías 54, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ya dijimos que Dios creó al herrero, al que hace las espadas. Y Dios creó también al que usa las espadas. ¿Sí, amén? Dios los creó a ambos. Dios creó, ¿sabes qué? También el metal, ¿sí? Los materiales con los que se construyen las armas de guerra, ¿sí? Dios creó todo eso, hermano. Dios ha dado sabiduría al hombre. Como creador, hermano, Dios está por encima de su creación. Quiero leerte 2 versiones de este texto. Mira, palabra de Dios para todos dice: no tendrán éxito. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacer de daño. Traducción lenguaje actual dice: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. ¿Cómo ves, hermano? Este es el tipo de promesas que tú y yo debemos tener bien presentes cada día de nuestras vidas. Que ningún arma, hermano, por más sofisticada que esté, puede destruirnos si estamos bajo la poderosa mano de Dios, si estamos en sus manos. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, ven a Jesús. En Él estás seguro, en Él estás segura, hermana. Esta promesa tú y yo tenemos que recordarla cada día, hermano, porque cada día nos invaden pensamientos, no sabemos qué hacer. Recuerda que Dios dice en su palabra: yo soy el que te creó, y yo soy el que creó cualquier cosa que está ahí causándote problemas. Si es una persona, si es aún una circunstancia, Dios está en control de eso, hermano. Y Él dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. La palabra de Dios, hermano, tiene que hacerse carne en nosotros. Tenemos que creerla y caminar en ella, obedecerla. Y sabes una cosa, que cuando tú y yo lo hacemos, creemos la palabra de Dios, hermano, Dios cumplirá su parte. Dios no ha fallado, hermano. Mira, yo quiero hacer un resumen súper rápido de la vida de Josué. En el capítulo 1 de Josué, Dios le hace promesas a Josué y le dice que se esfuerce y sea muy valiente. Y una de las cosas que le dice en el capítulo 1, versículo 5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esta es la primera promesa que Dios le da a Josué. Josué todavía no arranca las guerras, todavía no empieza a luchar, y Dios le dice: nadie te va a poder hacer frente. Y quiero que nos transportemos algunos años después, el capítulo 21, y que observes cómo le fue a Josué y su pueblo. 21:44 de Josué, dice la escritura. Escucha esto: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Escucha esto: y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó, sí, en sus manos a todos sus enemigos. ¿Cumplió o no Dios, hermano? Dios cumplió. Capítulo 23, versículo 9 de Josué. Dice la escritura: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy, mira, esto me encantó, nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Cómo la ves, hermano? Nadie. Así que, hermano, por más grande que sea tu situación, cree en lo que Dios dice en su palabra, y que esta vida de Josué sea nuestro ejemplo. Nadie pudo con Josué y todo el pueblo de Israel, porque ellos se esforzaron, fueron valientes y creyeron en el Señor.
y Él les libró de grandes batallas, hermano. Dios puede librarte de eso que estás pasando, porque no te olvides de esto. Dios no es hombre para que se arrepienta. Perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí, amén? Él no es como nosotros, hermano, que decimos hoy y mañana cambiamos de opinión o de... No, no, hermano, Dios no. Dios dice y se hace. Mira, tú y yo, hermano, no podemos eliminar el hecho de que va a haber armas en contra nuestra. El enemigo, ¿sabes una cosa? Es incansable. El enemigo no se cansa de estar haciendo planes para atacarte, para destruirte, a ti, tu familia, la iglesia. El enemigo es incansable, hermano, y lo va a intentar hasta lo último de sus días. La Escritura lo deja súper claro, hermano. En el Apocalipsis tú puedes ver, hasta el último, dando batalla, dando guerra. Ya está vencido. La palabra lo dice. Pero él, mientras tenga oportunidad, va a estar ahí, hermano, duro y duro y duro y duro, porque él quiere destruirte. Él viene a destruir por completo, hermano. Así que afiánzate de lo que dice Dios en su palabra, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, hermano. Es incansable el enemigo, sí, y va a hacer planes, va a construir armas, pero acuérdate lo que Dios dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Créelo, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto creer esta promesa, hermano? Yo quiero que recuerdes algo, y me gusta, lo vamos a ver unos minutitos, pero somos siervos de Dios. Dios guarda de sus siervos. Y si vamos más allá, somos hijos de Dios. Él cuida a sus hijos. Hay que creer lo que Él dice, hermano. Mi pregunta, hermano, ¿mereceremos o necesitaremos otra protección? No, hermano. Porque el Dios que nos ama tanto nos ha dado esta y muchas otras promesas. La siguiente cosa que dice ahí, dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Estás conmigo? Isaías 54, versículo 17. Estamos en la primera parte. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y lo siguiente: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira, hermano, hay una arma bien poderosa. Aquí la tenemos en la boca. Estoy tocando yo, la lengua. No puedo hablar tocando mi lengua, ¿verdad? Pero la lengua es un arma poderosísima, hermano. Los conflictos que se están dando ahora allá en Medio Oriente, Europa, mucho es por la lengua. Cosas que se dicen. Muchas de esas cosas no se han hecho, pero son amenazas. Y ante amenazas, más amenazas, amenazas que se hacen realidad, bombas que se lanzan, ejércitos que se despliegan y cosas horribles están pasando. Y todo porque el hombre no es capaz de retener su lengua. La Biblia, ¿sabes? Santiago habla de la lengua como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Así es la lengua, hermano. La Escritura ahí en Santiago también dice que la lengua, la misma lengua, la usamos para bendecir, pero cuando se nos atraviesa alguien, también maldecir. ¿Sí o no, hermano? Cuando vamos en el carro y se nos atravesó uno, ¿qué hacemos? Dios te bendiga. No. Yo estoy tratando mucho con eso, hermano. Ayúdeme a orar. Ahí vamos. Pero es difícil, ¿verdad, hermano? Mi hermano Francisco. Serio esto, pero Dios nos ayuda, hermano. Nuestra lengua tiene el poder para bendecir, pero también para maldecir. ¿Pero qué dice en la Escritura? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hoy en día, hermano, a lo largo de la historia, el hombre se preocupa tanto por lo que otros dicen, ¿sí?, que en lo que él mismo piensa de sí. Y lo más triste es, hermano, que el hombre se preocupa más por lo que la lengua de otros dice que por lo que dice Dios en su palabra. Qué triste, hermano. Nos preocupamos más por qué van a decir allá que por lo que Dios dice aquí en su palabra. Tenemos que tener cuidado, hermano.
Pues sabes que la compasión de Dios es tan grande que se ocupa de esta arma tan peligrosa que es la lengua. Lo que otros dicen de ti, hermano. Dios tiene cuidado de ti aún en eso, de lo que otros dicen de ti. ¿Sí? Dios promete protección de toda lengua que se levante en tu contra. ¿Cómo la ves? Gloria a Dios, hermano. Así es la compasión de Dios. Hasta de eso se ocupa Dios. Considera la promesa doble de Dios. Dice primero, ninguna arma forjada. Ninguna, escucha, ninguna. ¿Qué significa ninguna? 0%. ¿Sí? Así que nada puede hacerte daño, ninguna arma. Y ahora dice, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya con juicio. ¿Qué es toda? El 100%. O sea, a Dios no se le va a escapar una, hermano. Toda lengua que se levante en contra tuya, anulada. Entonces la Escritura, hermano, es consistente. Dios lo dice en Romanos 8:1. ¿Qué te dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan, los que dicen no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me gusta cuando usa estas palabras, ninguna condenación, hermano. Ninguna lengua, ¿sí? Ningún arma puede en contra tuya, hermano, hermana. Cuando dice aquí la Biblia, porque esto es bien interesante, ¿qué dice? Condenarás toda lengua. Esto es interesante, a ver, vamos a pensar esto. Condenarás toda lengua. A ver, si volvemos a nuestro texto, versículo 16, ya hablamos que Dios es el creador, Él nos creó. Tú no hiciste nada ahí, yo no hice nada ahí. Cuando Dios dice después, ninguna arma forjada contra ti prosperará, sigue siendo Dios quien nos protege. Tú y yo no necesitamos defendernos, ¿verdad? Él nos guarda. Pero ahora dice algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, condenarás. Habla de un imperativo, algo que se nos manda hacer, algo que tú y yo tenemos que hacer. Pues sabes que Dios nos da autoridad para que condenemos toda lengua. Voy a leer algunas versiones para entender mejor este texto. Condenaremos, dice, ya vimos aquí Reina Valera, toda lengua que se levante en contra nuestra en juicio. Traducción Viviente dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Palabra de Dios para todos dice, demostrarás falsedad de todo aquel que hable contra nosotros en el tribunal. Traducción Lenguaje Actual, harás callar a todo el que te acuse. ¿Cómo ves, hermano? Hay una promesa de Dios aquí grandísima. Grandísima, hermano. No significa que te vas a agarrar condenando a tu primo, a tu tío, a tu hermano, a tu abuelo. No. Vamos a condenar al que está detrás, que es Satanás, que está influenciando para que haya pleitos, para que haya problemas, para que haya habladas, haya chismes, haya conflictos. Vamos a decir, en el nombre de Jesús, te callas y te vas de mi familia. Amén. Sí, hermano. Hay que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es algo glorioso, hermano. Cuando tú y yo agarramos esto, lo creemos y lo hacemos. En algunos años, hermano, he estado teniendo luchas fuertes y algo hermoso, ¿verdad? En las noches, que el Señor me ha dado victoria de una manera preciosa. La primera vez yo no podía hablar para luchar. Yo quería hacer este tipo de cosas, condenar y decirlo con mi lengua, pero no podía. Las únicas palabras que salieron de mi boca fue, Jesús es mi Señor. ¿Y sabes qué? Aquello se fue. ¿Sí? La siguiente ocasión volvió a pasar. No podía hablar. ¿Y sabes qué? Otra vez la única palabra que salió fue, Jesús es mi Señor. Y tuve la victoria. Cada vez iba yo ganando. Anoche, otra vez, hermano. ¿Y sabes qué hice en la noche? Salieron nuevas palabras. Y fue lo que la hermana Liz decía hace rato. Padre, ayúdame. Y Dios me ayudó. La siguiente cosa, el Espíritu Santo me ayudó y empecé a orar en lenguas. Y hermano, vencimos. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. Dios, hermano, nos da la victoria.
Si en mi caso era una lucha espiritual, hermano, la que estaba pasando. Pero mira, a mí me bendijo tremendo, recordando que Jesús es mi Señor. Y dado que Él es mi Señor, tengo la victoria. Que mi Padre Celestial, acababa yo de terminar esto, hermano. Así que yo sabía que mi Padre me iba a guardar. Clamé a mi Padre y no me falló. Y su Espíritu vino y me confortó y me ayudó a orar. Yo no podía orar y el Espíritu me ayudó a orar. ¿Cómo ves, hermano? Dios tiene, hermano, palabra para ti, para que venzas. ¿Sí? Hermano, ¿quieres más evidencia? ¿Quieres más evidencia de que Dios te ha dado autoridad y que esa lengua mentirosa, que esa lengua que está condenando va a ser vencida? Yo quiero que veas un último versículo, Apocalipsis 12:10. Es que, hermano, muchas veces tenemos este problemas horribles, hermano, porque estamos creyendo lo que Satanás nos está ahí atormentando. Escucha lo que Dios dice, porque mira, escucha una cosa: aquel que te acusa, aquel que te condena, está destinado al juicio eterno. Está fracasado ya, hermano. Él ya lo sabe y va a hacer lo posible para llevarte con Él. No le creas, hermano. Cree lo que Dios dice. Escucha lo que le pasará. Capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escucha esto: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, hermano, día y noche está dando guerra, acusándote, poniendo en tu mente 1000 pensamientos para que te alejes de Dios. Pero ¿sabes cuál es su destino? Echado fuera al lago de fuego. Así que, hermano, ¿para qué escuchamos a un fracasado? No vale la pena, hermano, escuchar lo que el enemigo te está diciendo. Escucha lo que Dios dice. Dios dice que ningún arma contra ti, contra tu familia, prosperará. Dios dice que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué son estas lenguas? Mira, algunas de estas te van a decir: oye, no va a funcionar. Por más que ores, no va a funcionar. Por más que clames por esa persona, no va a cambiar. Condénala en el nombre de Jesús y dile: no, mi Señor dice que ningún arma contra mí, mi familia, mi matrimonio, nuestra iglesia va a prosperar. Y condenaré toda lengua, y te condeno en el nombre de Jesús, y te callas y te vas. ¿Sí? Eso lo vamos a decir a aquel que está detrás de esa persona, hermano. ¿Sí? Detrás de esa circunstancia que te está afligiendo, hermano. Y Dios te dará la victoria. ¿Sí? Cree, hermano. Lo último: Dios promete herencia a sus hijos, hermano. Somos siervos de Dios y tenemos herencia. La Escritura dice: y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí, dice, vendrá, dijo Jehová. Hermano, comúnmente tú y yo sabemos que la herencia suele ser para los hijos, ¿verdad? Pero me gusta cómo Dios usa aquí: esta es la herencia para sus siervos. No dice para sus hijos. La Biblia o la palabra de Dios nos va a dar diferentes maneras cómo Dios nos da su herencia, pero aquí dice: esta es la herencia para sus siervos. Llama la atención. ¿Cómo es posible que Dios usa esto, hermano? Si tú vas, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, 16 al 17, dice que tú y yo tenemos herencia, porque somos hijos de Dios. Somos, dice, coherederos con Cristo. Ok, como hijos tenemos herencia, gloria a Dios. Pero como siervos también, hermano. ¿Qué significará esto? Mira, tú y yo servimos a Dios, ¿sí, amén? Tú y yo servimos a Dios, amén. Tú y yo servimos a Dios, hermano, y por lo tanto Dios tiene cuidado de sus siervos. Hoy en día en muchos trabajos los patrones, los dueños no tienen mucho cuidado de sus siervos o de los que sirven con él, ¿verdad? ¿Cuántos ya tuvieron su fiesta de fin de año? Algunos ni hubo, pues bueno. Pero ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de ti. Así que espera su fiesta, porque viene grande. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Espera lo que Dios tiene para ti, hermano. Somos sus siervos, hermanos. Tenemos algo que hacer para Dios. Y por lo tanto hay recompensa, hermano.
El viernes pasado yo compartí a mis hermanos esta palabra y hoy te la comparto a ti, mi hermano. Segunda de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Escucha esto, porque hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa, hermano, para lo que estás haciendo para Dios. Así que sirve a Dios. Sirve a Dios, hay recompensa. Alguien dijo en una ocasión, hermano, trabajamos para el mejor jefe, hermano. Para el mejor jefe del universo, hermano, ¿sí? No del mundo, del universo entero, por si hubiera no algún otro lado, ¿verdad, Gaby? Trabajamos para el jefe de jefes de verdad, hermano, ¿sí? Al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Tú crees que Él descuidará a sus siervos? No, hermano, Él no te descuida. Ser siervo de Dios es hacer su voluntad, es adorarlo. En todo lo que pensamos, lo que decimos, hacemos. Por tanto, mira, la traducción lenguaje actual me gustó porque dice, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Y dice, te lo juro así, así será. Nueva traducción viviente dice, estos beneficios, todo lo que hemos hablado de la compasión de Dios, dice traducción viviente, todos esos beneficios serán disfrutados por los siervos de Dios. ¿Cuántos quieren todas estas bendiciones, verdad? ¿Verdad? Con las dos manos yo los quiero, todo, ¿sí? También para ti hay, hermano. Entonces, gloria a Dios, ¿sí? Amén. El Dios compasivo al que tú y yo servimos, hermano, es el único que nos garantiza nuestra victoria con herencia y lo firma, hermano, ¿sí? De una manera muy especial. Y yo quiero que te vayas junto conmigo hasta el último capítulo de la Biblia, para que veas el Dios que tenemos y cómo Él se aseguró que al final de la Biblia que hoy tenemos tú y yo en nuestras manos, te dieras cuenta que Él firma su compromiso y dice, sí, así va a ser. Apocalipsis 22, 5 al 7, escucha la escritura, dice, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y escucha esto, me encantó. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar, escucha, ¿a quiénes? A sus siervos las cosas que deben suceder. Y dice el Señor, mira, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro, hermano, tiene profecía, tiene palabra para ti, para mí. Créelo y serás muy bendecido si lo creemos y lo vivimos. Y Dios pone su firma. El que es por los siglos de los siglos ha dicho y lo va a cumplir, ¿sí? Hermano, su salvación vendrá. Su salvación vendrá. No sé qué situación estés pasando, hermano, pero la salvación del Señor vendrá a tu vida, a tu familia. Cree en Él. El Salmo 3, no sé si lo anoté, no lo anoté ahí, pero el Salmo 3 termina de una manera bien especial, hermano. Anótalo y léelo en casa. Termina así, mira, la salvación es de Jehová. Tu pueblo sea tu bendición, ¿sí? Ninguna alma forjada, ninguna lengua acusadora podrá destruirnos, hermano. No lo olvides, hermano, la salvación viene de Dios. Aquí Dios está diciendo, la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No lo olvides, hermano, la salvación viene de Dios. No de tus manos, no de tus recursos, no, viene de Dios. Hermano, no cometamos un error que cometió Asa, un rey de Judá. La Biblia dice que este hombre hizo locamente, o sea, se portó como un loco. Aquí en México tenemos otras palabras, pero no las voy a decir. Pero se comportó como un tonto al haber confiado en un rey pagano para ganar la victoria. Ben-Hadad fue en el hombre o el rey que Asa
confió para ganar una batalla, hermano. Venía un pueblo en contra de él. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Sacó las cosas, los tesoros del templo y se los dio para contratarlo, ¿sí? Para que le ayudara a luchar. El peor error, hermano, de su vida, que le costó horrible. Y te voy a leer las palabras que Dios le dijo a este hombre. Esto lo pongo, hermano, como una advertencia de que tengamos cuidado, hermano, de confiar en lo que dice el hombre y no en lo que dice Dios. El texto que tengo ahí es este: en aquel tiempo vino el vidente Ananías de Judá y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Dice: con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó. Años antes, hermano, mismo Asa había luchado con un ejército grandísimo, pero en aquel momento Asa creyó en Dios, creyó en que el Señor le librará, y Dios le libró de manera tremenda, una victoria hermosa. Pero ahora está confiando en otro, hermano. No te olvides que eres siervo de Dios, y como siervo de Dios tienes que confiar en Dios, no en otra cosa, hermano. Este hombre se le olvidó. Escucha esto, porque dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y el profeta le dice a este hombre: locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Y sabes qué hizo este hombre? En vez de ser humilde y reconocer, ¿qué dice? Se enojó y puso en la cárcel al profeta. Y la cosa fue peor cada vez. Si tú continúas la historia, dice que Asa se enfermó de sus pies, y en lugar de pedirle a Dios que lo sanara, confió en los doctores y se murió amargado. Un hombre que tuvo una victoria tremenda, de hecho varias. Un hombre que Dios habló, hermano, y Dios respaldó, y dice que mucha gente venía con él porque Dios estaba con él. Pero en un descuido, hermano, se apartó, no confió en Dios y fue su ruina. No te olvides, somos siervos de Dios y dependemos de Dios, hermano. Quiero terminar, hermano. La compasión de Dios se extiende hoy, hermano, y se sigue extendiendo. Y no podíamos terminar de mejor manera que esta, hermano. ¿Cómo terminamos? Quiero que veas cómo Dios nos da este regalo. Y su salvación, o tu salvación, mi salvación, vendrá de Dios. Lo dice Dios. No podemos terminar de mejor manera, hermano. La salvación viene de Él. La Escritura dice: este Jesús, Él es la piedra reprobada, dice, por vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Escucha esto: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. La salvación viene de Él por medio de su Hijo Jesucristo. Qué grande es la compasión de Dios, hermano. Qué grande es la compasión de Dios, que nos amó tanto, hermano, y envió a su Hijo y nos dice: busca salvación, la salvación viene de mí, dice el Señor. Él envió a su Hijo para salvarte. Y hoy quiero terminar resaltando, hermano. Primero, ya dije, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para salvarnos. Pero nuestro Padre Celestial, el Dios de todas las cosas, hermano, hermana, amigo, amiga, el que creó todas las cosas, hoy quiere que vuelvas a Él. Todo esto que hablamos de la compasión de Dios tenía siempre un recordatorio: vuelve, 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 5 veces. Esta es la quinta. Dios te dice otra vez: vuelve. Si no has vuelto a Dios, ahí va una más. Isaías 55. A todos los sedientos, oramos al inicio por esto: venid a las aguas. ¿Estás sediento? Ven a Él. Y los que no tienen dinero, vengan, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche.
Y escucha esto, ¿por qué? Dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué desperdicias tu vida? Oídme, dice el Señor, atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Todo esto te está diciendo Dios. Inclina tu oído, ven a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y hará con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Escucha esto, he aquí que Dios, dice, puso ahí por testigo a David a los pueblos, por jefe y por maestro las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pon atención a esto, mira, busca a Jehová mientras puede ser hallado, busca a Dios, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual, dice, escucha, será amplio en perdonar. Eso te dice Dios, hermano. Y escucha más, ¿qué más dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira esto también, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Mira, escucha, así será mi palabra que sale de mi boca. Lo que dice Dios, hermano, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y se prosperará, o será prosperada en aquello que la envíe. Dios ha dado palabra, y así como esa agua cae sobre los campos y salen esas hierbas tan preciosas, y sale el fruto, y qué rico todo lo que comemos de la tierra, así es la palabra de Dios. Va a producir, hermano, ¿sí? Va a ser alimento para ti. Y lo último que orábamos al principio también, con alegría saldréis y con paz serás vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová, dice, por nombre, por señal eterna, que nunca, nunca será raída. ¿Cómo ves, hermano? De muchas maneras Dios te dice hoy, me dice a mí, vuelve. Y si tú y yo volvemos, observa todo lo que viene, ¿sí? Estamos terminando un año, hermano, ya en los últimos días, y Dios sigue siendo compasivo contigo y conmigo. Quizá hoy pueda ser nuestro último día, no sabemos. Nos conviene atender a este llamado de volver, hermano. Dice el Señor, Él es amplio en perdonar. Si tu pecado dices que yo hice cosas horribles, he hecho cosas malísimas, dice su palabra que Él es amplio para perdonar. ¿Qué les parece si venimos a Él? ¿Lo hacemos, hermanos? Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias esta tarde por tu inmensa compasión, por recordarnos que tú eres el Creador soberano, por darnos promesa de protección contra toda arma forjada y contra toda lengua acusadora. Gracias, Dios, porque nos consideras tus siervos y nos prometes herencia. Amigo, amiga, hermanos, hermanas, reconozcamos que nuestros esfuerzos, ninguno de ellos, ni nuestros recursos materiales, intelectuales, aún dones espirituales, nada de eso nos libra del arma forjada, ni de la lengua acusadora. Es Dios quien nos libra. Tú y yo somos incapaces de asegurar nuestra salvación por nuestros propios medios. Así que vengamos ante Él y digamos: Señor, somos pecadores, necesitamos un Redentor. Dios dice que al contrito, al humillado, Él no lo desprecia. Padre, hoy reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos.
Si es tu primera vez escuchando esto y anhelas esa paz, esa alegría, dile a Dios esto: Dios, he fallado, me porté mal, hice lo malo ante ti, te ofendí, te pido perdón. Dios es compasivo y Él te perdona. Ven con humildad, vengamos con humildad, reconociendo que somos malos y Él es bueno, Él es compasivo. Y recordemos que Cristo es la respuesta. La salvación vino de Dios, el Padre, a través de su Hijo. La salvación viene de Dios, así que tú y yo digamos: Jesús, sé mi Señor. Hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús es el camino al Padre, y solo Él, y solo en Él hay salvación. Señor, sé de verdad el Señor de nuestras vidas, y nos comprometemos a vivir para tu gloria, de recordar tus promesas, de confiar en ellas y proclamar la grandeza de tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.